Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Edgar Gutiérrez. Estamos haciendo el café filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21 y también transmitimos en cable en el número 8 para aquellos que nos puedan sintonizar y ver nuestro programa, porque es un programa dedicado a la parte académica, a la parte filosófica y un poco combinado también con la literatura y otros temas interesantes que nosotros relacionamos con la academia, con el propósito del fundamento científico de nuestro programa. Esta vez vamos a hacer un recuento de algunos trabajos o de algunas lecturas que estuvimos revisando durante el transcurso del tiempo, así que tenemos un conjunto de elementos, aspectos que nosotros podemos fundamentar para poder seguir trabajando. Esta vez hemos hecho una lectura de una obra muy interesante que es el autor Jon Katzenbach, que es uno de los autores importantes de la psicología, que se dedica a estudiar, a interpretar, a escribir algunos aspectos fantasiosos, pero relacionados con la vida práctica en el mundo del psicoanálisis, ¿no? Tiene una escritura un tanto mágico, lo lleva al trama y algunos de sus obras fueron llevados al cine. Tal es así, el psicoanalista es uno de los aspectos muy fundamentales de la parte académica en el cine, ¿no? Que ha sido una crítica internacional, ha recibido buenos premios, buenos halagos. Cuando hablamos de una obra literaria, un libro, no necesariamente se puede esperar aspectos positivos en relación a que hagan un comentario positivo, más por el contrario, existe un conjunto de críticas relacionados a la parte negativa y en algunos casos por destruir el aspecto fundamental de la esencia del libro. El psicoanalista es una trama muy importante, donde existe un solo personaje relacionado a la obra fundamental de Jon Katzenbach. Jon Katzenbach ha escrito también algunos otros trabajos, como por ejemplo La historia del loco. En La historia del loco hace un análisis de una vida real que existe en Estados Unidos, una casa donde están refugiados los locos, lo que lo llamamos los manicomios, ¿no? Los manicomios estatales regentados por el Estado, financiados por el Estado. Existe o existía en aquel entonces donde los padres, los familiares de una persona lo declaraban loco y finalmente lo terminaban recluyendo en un manicomio. Eso es lo que ocurre en La historia del loco, que al margen de su personalidad sana fue recluido en un sanatorio, como podemos decir, y lleva una vida diferente juntamente con algunas personas que estaban ahí recluidos en el interior del espacio psicológico en Estados Unidos. Pero resulta que al margen de las personas que vivían allí o estaban recluidos allí, existían personas que hacían pasarse como locos e ingresaban al manicomio y una vez pasado el tiempo se sanaban y salían, ¿no? Entonces, en este caso, La historia del loco de Jon Katzenbach, va a haber un personaje que ingresa como un asesino, ¿no? Entonces, en vez de ir a la cárcel, va al manicomio. Entonces en el manicomio se sana, nuevamente sale a la calle. Sin embargo, en este caso resulta que en el manicomio la persona seguía asesinando, ¿no? Incluso una de las enfermeras que fue dañado, lesionado en la calle por el asesino, va a estar parte del trabajador de ese consultorio o de ese manicomio donde se encontraba, ¿no? Entonces el trama gira en función a eso, y además los locos o los, no sé si es correcto llamarlo así, las personas que estaban recluidos allí, que tenían problemas mentales, se creían en algunos casos personajes importantes y se ponían apodos interesantes de los personajes en la historia, como por ejemplo Napoleón, y ellos también a la vez hacían un análisis de retrospectivo de la parte negativa, al margen de sus acepciones. Lo llamaban también a las personas que atendían allí, a las enfermeras le decían toma pastillas, a los médicos le decían cura cabezas, ¿no? Entonces existía una personalidad muy importante en ese espacio. A eso se refiere la historia del loco, ¿no? También Jon Katzenbach escribe las otras obras como El profesor, El estudiante. Entonces, por ejemplo, en El estudiante existe también una persona que está a punto
morir porque pasa el tiempo y le diagnosticaron una locura casi total. Resulta que a él le dieron una vida más o menos prolongada de 3 o 6 meses y a la cual tiene que necesariamente morir. Eso lo diagnostica la medicina. Y lo que más le interesa o lo que llama más atención a la persona que tenía esa locura fue que un médico joven lo diagnosticara ese sentido, ¿no? Que un joven le diga, ¿no?, que solamente tiene 3 meses o 6 meses de vida, ¿no? Lo hubiera sido importante que le dijera una persona de edad avanzada, un médico profesional. Claro que los médicos todos son profesionales, pero un médico de experiencia, con canas, de su edad, ¿no? Y ahí se sentiría mejor, ¿no? En esas circunstancias se encuentra con una estudiante, una adolescente que va a ser raptada por una pareja que se dedicaba a la prostitución, ¿no?, o la pornografía en internet, ¿no? Entonces lo captan al estudiante, que era un adolescente que siempre se escapaba de su casa, que tenía problemas con su mamá y vivía con su padrastro, y fue raptada, y que le llamó la atención muy fuerte del profesor que tenía esos problemas, ¿no? Y hace un seguimiento, una investigación, y en ese trama empieza a cambiar su forma de vida, ¿no? El aspecto principal, la esperanza de seguir viviendo, de sentirse, ¿no? Y en el proceso de su trabajo él se sentía que estaba acompañado con su esposa que había muerto, con su hijo que había muerto, con su hermano que había muerto, ¿no? Eso era la conversación más constante que él ha tenido durante su proceso de investigación del adolescente que desapareció, ¿no? Entonces, lo único que quedaba del adolescente que desapareció era una gorrita que llevaba su nombre, ¿no? Entonces esa pareja que lo raptó hacía una prostitución en internet, como se dice, en tiempo real, ¿no? Entonces cada vez que lo maltrataba había seguidores, abonados, que en la actualidad a veces existe ese problema en los estudiantes, y su mamá y su padrastro, los profesores, empiezan a buscar, ¿no? Y alguna policía que tenían ese problema. Entonces ese es el trama más importante del escritor John Katzenbach, que nos llama la atención y que probablemente en el transcurso de otros cafés vamos a seguir analizando lo que importa, ¿no? Es el trabajo, el interesante, el aspecto fundamental, el aspecto psicoanalítico, el contenido, un trama bien tejido. Eso es lo que nos llama la atención de John Katzenbach, y además hacemos una recomendación para que sigan leyendo El psicoanalista, El profesor, El estudiante y algunas otras obras más importantes de Katzenbach. The reason that El Profesor is the most fascinating novel I've written is because of the blend between illness, memory, the internet, which is very modern, and the psychological tension that is created around a kidnapping. For me, what made it fascinating to write was the single fact of uncertainty that runs on every page. You are uncertain whether the main character, El Profesor, will be able to hold his mental capacities together long enough to rescue the young woman. He has to find her. He has to explore regions that he would never have explored, dark, deep, and terrible places, all found with a click of a button on a computer. The research for this novel specifically only took, 6 months or so, to find out about the internet, to find out about abduction, to find out about pornography, to find out about the art of all of these things, if you will, the art of criminality. Not much time, 6 months of work. But the real research for any novelist is a lifetime. I chose online child pornography, and it's not exactly child pornography. It's a little different from that, but I chose it as a subject because it was very provocative,
and I knew that it would create strong emotions for all readers. The main character is based very loosely on a friend of mine who suffered from that kind of dementia, a slightly different kind, but a dementia, the same as Adrian Thomas. And when I was actually trying to find out about what my friend was going to undergo, is when I actually found the disease that the main character suffers. So in a way it's modeled on some, and it's also modeled on, I know many professors of psychology, history, up at the university where my wife teaches. And so I chose a little bit of this and a little bit of that from many of them that I know, and put them all together into one old retired professor. I think that my novels are successful because readers enjoy knowing why characters do things, not just how they do them, or where they do them, or when they do them, but to understand fully why someone acts the way, both for good or for evil. And I think that's where the interest and fascination with my books comes from. The most difficult characters to create are always the good guys, because they're the ones that are threatened. But that said, the bad guys in any book are the engine that drives the book forward. If you do not have interesting and different and compelling bad guys, then the good guys that are up against them won't have the same resonance, they won't have the same interest. So it's a balancing act between the two. I take great care to make sure that all of the characters from both sides are fully sculpted on each page. Sometimes you delight in the bad guys. Sometimes they're more fun, because after all, they're the ones that are pushing things. They're the ones that are the catalyst for the book. And that becomes great fun to write, and it brings out the evil side in me. El Profesor is one of the most subtle books I have ever written. I think that there is a kind of hidden electricity on each page because of the situation that the characters are in, a kidnapping and a disease. I think that in many respects, it is the book that brings much of what I have thought about the world onto the pages. And that's why I enjoyed writing it as much as I did. Seguimos con el programa, viendo diferentes trabajos que hemos desarrollado para compartir un poco algunos contenidos de manera general, un poco específico en algunos casos, pero podemos tocarlo netamente una obra, un libro, un texto, un escrito, una publicación de muchos autores que podemos ver, porque la razón de nuestro trabajo es netamente académico y el público de la misma forma tiene una apreciación muy selecta, ¿no? Porque a todos tampoco no nos llama la atención, porque tenemos intereses distintos, intereses fuera de lo común, intereses rutinarios, intereses con los cuales vemos un programa que seguimos de manera secuencial, de manera periódica, y eso es totalmente distinto, ¿no? Lo que nosotros hacemos es diferente para un público, podemos decir tal vez un poco selecto, ¿no? Con los cuales podemos compartir algunos trabajos. Estuvimos también realizando una revisión de manera general, La distancia que nos separa, de Renato Cisneros, que es una obra muy importante que el año pasado recibió mucha crítica en el escenario académico de la literatura, que en algunos casos fue considerado el libro más vendido durante todo el año, ¿no? Que es
un trabajo desarrollado de un hijo de un militar, ¿no? Hijo de un militar que, según él cuenta, que es una distancia que lo separa al padre, que fue un tipo despótico, una persona sin sentimientos, sin emociones, según cuenta Renato de su papá, que es conocido como un gaucho, ¿no? El gaucho, el general Gaucho, el general Cisneros, que fue muy conocido en la época del gobierno de general Velasco Alvarado, después con Bermúdez, Belaúnde, y hasta el próximo gobierno que llegó a ser como Alan García y hasta finalmente con Fujimori, ¿no? Entonces el gaucho, más conocido, el gaucho se hizo popular, se hizo famoso en la historia peruana en la época de la política, puesto que el término gaucho viene de una tradición, podemos decir, una costumbre, un dejo, uno llama la atención en Argentina, ¿no? Gaucho se le dice a aquel jovencito, a aquel niño que comúnmente que nosotros decimos tiene calle, tiene esquina, ¿no? Que tranquilamente se desarrolla, se desenvuelve, sin necesidad de estar allí acompañado con su padre, su madre, va solo a la escuela, resiste los golpes de la vida, ¿no? Ese es el gaucho, ¿no? Y así lo bautizaron al general Cisneros, ¿no? Entonces de ahí viene el gaucho, ¿no? Entonces durante el proceso de su historia ya tiene una trayectoria diferente porque estuvo bien involucrado en muchos de los gobiernos, fue personaje importante en el aspecto de la dictadura de Velasco Alvarado, ¿no? Después en la traición, como lo dicen, de general Bermúdez con Belaúnde, ¿no? Y en algunos casos fue acusado de que probablemente podría destituir el cargo a los presidentes, ¿no? Entonces después viene ya en la época de Sendero que el general Gaucho o el general Cisneros, que había advertido que en Ayacucho, en las alturas, estaba gestándose un movimiento senderista, que así lo habían informado los de servicios de inteligencia en la época de Velasco, ¿no? A los finales de Velasco, porque había una ideología izquierda, uno que estaba surgiendo, pero nadie lo tomó importancia, ¿no? Entonces, a pasar del tiempo, se volvió famoso y efectivamente el soldado, el ejército ya no pudo controlar el movimiento revolucionario, así llamarlo Sendero Luminoso, que en el Perú, según el autor, trajo muchas consecuencias, destrozos, ¿no? Entonces, en alguna ocasión se volvió famoso por manifestar de que si matamos un montón de personas, probablemente dentro de ese grupo debe haber senderos, entonces eso justifica que hemos asesinado a muchas personas, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos que hace un análisis del hijo de Renato Cisneros, perdón, del gaucho, ¿no? El hijo que es Renato Cisneros, que hace una vinculación de la historia personal, de la historia privada de su familia, que el gaucho tenía 2 parejas, 2 esposas, que vivía al mismo tiempo con los demás, que había conquistado la hija de un político con la cual se casó, era sentimental, amoroso, que con el tiempo recién se conocen los hijos. Así una trama importante, ¿no? Y además siempre tenía esa noción, ese interés de salir adelante, de buscar protagonismo, de secundar a los presidentes, de declarar primero él, de citar a los periodistas a su casa, y eso era la característica principal. Incluso los medios de comunicación, los que hacían opiniones políticas, pensaban que el que gobernaba el Perú era el gaucho, ¿no? El padre de Renato Cisneros, ¿no? Entonces ese es el trama que se encuentra en el libro que hemos buscado, porque el hijo de Gaucho es un escritor periodista que se dedica a una columna periodística y también tiene un programa radial, ¿no? Entonces hace un análisis desde la época del Velasco Alvarado hasta el fallecimiento del general Gaucho, ¿no? Entonces es importante también hacer una lectura crítica al respecto para poder conocer de cuál fue las circunstancias, el contexto histórico, el nacimiento de la dictadura militar, el nacimiento o el origen del Sendero Luminoso, cuál es esa vinculación de la familia militar con el Sendero Luminoso, cuál es esa vinculación en la política con la familia del ejército, con la iglesia. Entonces existe también una trama un poco real en este libro que hacemos referencia,
la distancia que nos separa de Renato Cisneros. Entonces hacemos una recomendación para que pudieran hacer su lectura, su crítica al respecto. Continuamos con el trabajo del programa que habíamos hecho mención, es netamente académico, sin caer en la crítica de autodesarrollo personal, más por el contrario, compartir nuestro trabajo que estamos desarrollando en el programa El Café Filosófico, ¿no? Entonces tal vez la lectura que hacemos de cada uno de nosotros, el público, usted o aquella persona, siempre escoge el interés de su academia, el interés que le llama la atención para poder leer un libro. Sin embargo, no necesariamente es recomendable, ¿no? Porque hay muchos autores diciendo que tal libro no lo leo, que tal autor no lo leo, o simplemente hacen una lectura que jamás comparten su experiencia de la lectura que hayan hecho, ¿no? Por el contrario, dicen, no, ¿quién escribió tal persona? Entonces su obra no lo leo, pero sin embargo ya se sienten críticos, ¿no? Que lo dijo mal, que lo dijo aquello, ¿no? A veces cometemos una falacia de ad hominem, ¿no? Que ofendemos a las personas, pero no le ofendemos sus ideas, sus pensamientos, qué es lo que dice en el contenido de su trabajo, qué es lo que dice en el contenido del libro, qué es lo que piensa, ¿no? Porque lo fundamental es esa, ¿no? De que hacer una lectura y recién hacer nuestra crítica, nuestra observación, si es correcto o incorrecto, cuál es el fundamento, si es recomendable o no recomendable, pero lo más importante, no tampoco existe una persona que nos recomiende qué libro debemos leer. Por eso había hecho una referencia al respecto, ¿no? Acá tengo un libro que se llama El canalla sentimental de Jaime Bailey, en el que muchos probablemente no comparten su forma de pensar, su forma de crítica, hace un periodismo que a algunos no les llama la atención, pero sin embargo debemos hacer una lectura. En el canalla sentimental hace casi un trabajo autobiográfico de su persona, de su vivencia en Estados Unidos, de su viaje constante a Lima, de su divorcio con su primera esposa, la convivencia con su esposa actual, que es una escritora joven, a la cual siempre le ha motivado que haga una lectura, que se convierta en literata. Entonces hace una descripción casi personal de cuando su esposo o su esposa, que se encuentra en Lima con sus dos hijas, cuando viene Jaime Bailey, lo primero que hacen es hacer compras, que falta plata, que siempre se quejan de la plata, que el departamento de tal lugar falta pagar, que no tienen empleadas de hogar, que la mamá, que el hijo. Entonces la queja es esa, la que hace en el canal de Sentimental, ¿no? Que trabaja el sentimiento de Jaime Bailey para poder sacar plata a su mamá, porque jamás lo tiene. Ahí también se mete su suegra, que sus hermanos. Entonces las hijas con quien comparte, cada vez que viene al Perú, lo lleva a los lugares más lujosos donde tienen que hacer compras hasta de por gusto, ¿no? Hacen compras y compras, pero no saben cuál es ese propósito de la compra, ¿no? Incluso indica que la mascota que tienen en casa tiene que tener la comida, el vestuario más importante, más lujoso, y una persona que se dedique especialmente a la atención de ellos, ¿no? Entonces eso es lo que hace la relación, y además los hijos que no le iban bien a su esposa actual, que quieren conocerse, la mamá que siempre llama por teléfono para increparle su situación personal, y también en esta trama ve la relación que existe con su pareja antes de conocerse su esposa actual, con un homosexual argentino, ¿no? Entonces hay una visita constante de que Jaime Bailey siempre viaja a Argentina, y a Argentina salen con su pareja, después que su pareja, el homosexual, viaja a Estados Unidos, que vive en Lima. Entonces la forma de compartir la vida lujosa, la vida un poco mundana, como podemos llamar, a la escena de la parte más importante, ¿no? Donde la crítica es ajeno, ¿no? Entonces nosotros podemos ver desde nuestro punto de vista que a nosotros no estamos acostumbrados, ni siquiera tenemos condiciones para acceder a esos lujos, ¿no? Entonces él manifiesta de que solamente viaja en avión de primera clase a Argentina para poder ir al cine con su pareja homosexual, ¿no? Entonces mucha gente a veces cuestiona el aspecto del homosexual de Jaime Bailey, ¿no? Entonces dicen
¿qué más nos puede enseñar esa persona si tiene una conducta moral no reconocida, una conducta moral que no es adecuada a la sociedad actual, ¿no? Pero su opción sexual de las personas no nos interesa a nosotros porque lamentablemente la sociedad es así, ¿no? Pero al margen de su trabajo del Canalla Sentimental tiene un conjunto de libros que son interesantes, que también hacen una trama. Por ejemplo, el primer libro publicado tal vez que fue importante es No se lo digas a nadie, ¿no? Donde empieza el proceso de la homosexualidad de un adolescente en la escuela, que es ahora costumbre de hacer un bullying, ¿no? Entonces ahí empieza el proceso. También existe una relación con un periodista deportivo de los grandes fútbol, del fútbol peruano, del fútbol internacional, de los grandes personajes que están vinculados en el periodismo. Ese No se lo digas a nadie, que fue llevado también al cine. La mujer de mi hermana fue llevada al cine, ¿no? Donde el trama más bien del persona está vinculado más con el homosexualismo, ¿no? Que su hermano es homosexual, que tiene su esposa, que es una persona adinerada, pero sin embargo su hermano heterosexual es el que tiene relaciones sexuales con su esposa, ¿no? Entonces ahí es el trama más importante que lo realice en Mujer de mi hermana, ¿no? Entonces también existen otros libros, ¿no? Que podemos desarrollar o escribir, interpretar, ver, ¿no? Por ejemplo, Yo amo a mi mamá, ¿no? Entonces a veces el título puede ser un poco fantasioso, que no llama la atención, pero el trama es interesante. Al margen que Jaime Bailey también hace artículos periodísticos, siempre haciendo referencia tal vez a los libros que ha publicado en Perú 21, ¿no? Que es muy importante. Entonces hacemos un análisis de esa lectura, recomendamos tal vez para hacer una lectura y alguien que se interese para compartir netamente todo su libro, su trabajo del Canalla Sentimental y otros libros más de Jaime Bailey. Bien, continuamos con el programa del Café Filosófico de esta noche para seguir comentando algunos libros que hemos visto, ¿no? Como El psicoanálisis de John Katzenbach, El Canalla Sentimental de Jaime Bailey, La distancia que nos separa de Renato Cisneros, y así también tenemos un libro que nos han sugerido, nos han recomendado hacer una lectura, que es de La tregua de Mario Benedetti, un escritor, poeta reconocido internacionalmente por sus trabajos de origen uruguayo, ¿no? Entonces a veces muy poco conocemos a los escritores latinoamericanos, más cuando se trata de un país que es más conocido por otros aspectos que por la academia, pero sin embargo Benedetti es un personaje famosísimo en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía, inclinado a la parte del existencialismo, ¿no? Puesto que sus trabajos están en función a la muerte, a la vejez, ¿no? Y la poesía, que también da un sentido interesante para poder seguir trabajando, ¿no? Esta vez hemos visto La tregua, ¿no? Que tiene una introducción muy interesante de todos los filósofos o literatos que han hecho la crítica de La tregua, ¿no? Puesto que es un trabajo parecido, que es ¿cómo podemos llamarlo? Diario, ¿no? De que el personaje principal sabe que se va a jubilarse y muchas personas que están a sus alrededores ven que la jubilación ya viene de manera regresiva, ¿no? A veces eso es el problema, que mucha gente cuando tiene un trabajo estable, trabajo seguro, que el Estado nos ha garantizado esa parte del trabajo, ¿no? Y uno no quiere jubilarse, ¿no? Cuando llega tu jubilación viene la desesperación, ¿ahora qué hago, no? Entonces tampoco hemos creado un ocio en el cual nosotros podemos dedicarnos. En este caso el personaje de La tregua ve ese caso, ¿no? Que viene ya la cuenta regresiva para su jubilación y él tampoco no se desespera mucho porque se dedica a otro ocio, ¿no? Pero sin embargo las personas que lo rodean siempre están constante, perenne, recordándole que ya viene su jubilación, que el trabajo en la empresa, en la oficina ya se vuelve aburrido, incluso están trayendo ya algunos personajes jóvenes que ingresan al trabajo para que secunden a los viejos, ¿no? Y algunos jóvenes en la actualidad, según dice
la obra, la tregua, no hacen caso a sus mayores, ¿no? También ya lo había dicho alguna vez Sócrates, ¿no? Que los jóvenes son un poco rebeldes para su época, pero los jóvenes en todo momento son rebeldes porque nosotros no estamos acostumbrados a la par de esas personas, no estamos allí equiparándonos con ese desarrollo de la sociedad, más por el contrario queremos que ellos se estanquen en un solo sitio, que se mantengan perennes, que no se movilicen, que siempre nos hagan caso. Por eso tenemos conflicto con los jóvenes, ¿no? Y además los viejos que siempre quieren tener la razón en el trabajo, en la oficina, en la vida familiar y en cualquier otro lugar, ¿no? No necesariamente es adecuado, ¿no? Entonces, Benedetti hace una referencia autobiográfica de cada día, qué es lo que pasa, qué es lo que se suma, cuáles son sus procesos, qué tiene que hacer, sus experiencias de trabajo, la relación con las personas, el parecer diario, dormir cuando termina el trabajo, qué piensa, qué sueña, qué viene al día siguiente, ¿no? Entonces ese es el trabajo que hace Benedetti en la tregua, ¿no? Puesto que existe una rutina de la frustración de la vida que hemos dejado pasar por mucho tiempo. Muchos de nosotros hemos pasado durmiendo, muchos de nosotros hemos pasado sábado y domingo sin tomar mucha importancia al ocio que debemos hacer, y cuando llega la jubilación, cuando llega la edad adulta, nos arrepentimos de lo que no pudimos haber hecho y lo que hemos dejado de hacer, ¿no? Entonces ahí es el trama existencial de Benedetti, ¿no? Entonces hacemos un análisis, una recomendación que en lo próximo podemos tratar de manera específica el trabajo de Mario Benedetti, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Hacemos una sugerencia, un trabajo, una sumatoria de todos los libros que podamos haber visto, que pueden ustedes ver, que existe un montón de libros a los cuales nosotros podemos compartir. Como para terminar el programa de esta noche, el café filosófico, que tranquilamente podemos haber llamado un café literario, vamos a ver un trabajo de investigación de Monique Alaperni, una francesa, ¿no? La educación de las élites indígenas en el Perú colonial, ¿no? ¿Cómo fue esa educación de la élite? Fue publicado por la editorial San Marcos y también por el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Que es un trabajo científico, trabajo monográfico y trabajo de biblioteca que recoge todo un conjunto de estudios realizados en el transcurso de la colonia, porque algunos no necesariamente en el proceso de la colonia fue colonia, ¿no? Sino que los españoles, los representantes de la corona española acá en el Perú exigieron a la élite peruana que sus hijos tienen que ser educados, ¿no? Con el propósito de la religión católica, con el propósito de la formación académica, porque no podían quedarse sin una formación de la escuela, de la educación secundaria, educación primaria. A eso se refiere el libro, incluso hay nóminas de matrícula, el proceso de promoción de un grado a otro, de los hijos de los curacas, de los hijos más representantes de la época que han vivido en la colonia, ¿no? Pues a veces nuestra concepción, nuestra forma de crítica muchas veces es muy ligero, ¿no? Que la colonia fue totalmente destructiva, totalmente negativa para el indígena, para el peruano, y por lo tanto no se tomó en cuenta algunos aspectos que tranquilamente pudieron haber sido positivos, ¿no? Pero sin embargo muchas veces no podemos compartir la concepción. Sin embargo existe pues esa forma de educar a la colonia, educar al hijo de los caciques o hijo de los indígenas, no de la élite, ¿no? Tal vez ahí podemos discrepar que solamente educación para la élite, no fue así, sino que también dentro de esa educación élite existía un espacio para la gente indígena, para la gente del pueblo, siempre en cuando que sus hijos sobresalían en la parte académica, correspondían a las exigencias de su época, estaban interesados en educarse, así como también podemos hacer en la actualidad, ¿no? Existen las becas de estudio, tanto de gobierno, tanto de las instituciones privadas, universidades, que otorgan, ¿no? A las personas que desean educarse, ¿no? Que desean salir adelante,
que quieren formarse profesionalmente y seguir trabajando, ¿no? Entonces, bien, hemos llegado al final de nuestro programa de Café Filosófico de esta noche para podernos haber compartido todos los trabajos que hemos hecho referencia y ojalá que en lo próximo compartamos netamente el libro que hemos hecho referencia. Buenas noches.